Muy buenas tardes a todos y a todas. Este video lo realizamos con el objetivo de dar un ejemplo de la actividad que se quiere hacer con la implementación de sensores en nuestros procesos productivos y la sugerencia de sensores en nuestros procesos productivos. El proceso que yo escogí para hacer la explicación es un proceso de inyección. Este proceso de inyección se utiliza para es un proceso de manufactura que se utiliza en plásticos que son termoestables. Aquí vamos a ver un video donde vemos cómo funciona la extrusora y yo voy a ir explicando en qué partes manejo sensores. Entonces aquí tenemos, este es el producto sobre el cual trabaja la máquina inyectora. Es una caja que tiene por dentro unas figuras y pues tiene un fin determinado. ¿Por qué se hace en un proceso de inyección? Porque esta forma que tiene interna va a ser muy compleja hacerla de otra forma. Entonces por ese motivo es que se utiliza un sistema de inyección. Listo, debemos tener en cuenta que cuando yo realizo un proceso de inyección, una parte fundamental es el molde. Aquí nosotros encontramos que tenemos el molde, tenemos un lado A y un lado B, por decirlo así, que son las dos partes que me van a formar el molde. Aquí podemos ver la máquina inyectora en la que se va a trabajar. Esta máquina inyectora cuenta con un sistema computarizado donde yo voy a programar los desplazamientos del tornillo, donde voy a programar los tiempos de apertura y cierre del molde y de inyección y de ejecución del producto. A su vez también aquí programo la entrada o la apertura y cierre de válvulas del sistema de refrigeración y de los sistemas neumáticos de expulsión del producto. Aquí tengo la tolva donde voy a poner la materia prima. La materia prima viene en modo pellet, es un modo sólido donde viene el plástico. Ok, la primera parte del proceso es, introduzco la materia prima. Aquí dentro del barril tengo un tornillo sin fin. La función de este tornillo sin fin es transportar la materia prima hacia el molde y a medida que la va transportando también va sufriendo un cambio en su estructura física. Entonces el material, el plástico, lo voy a ir derritiendo por medio de zonas de calentamiento. Estas zonas están divididas en tres partes, que es la zona de alimentación, la zona de transición y la zona de inyección. Caliento el material, lo voy transportando hacia la parte del molde. En la parte, ya cuando estoy llegando al molde, tengo la materia prima en estado líquido y la voy a inyectar hacia allá el molde, que es el que me va a dar la figura. Entonces vamos mirando, aquí yo debo tener unos sensores de control de temperatura. Aquí yo tengo unos sensores que me van a medir la temperatura y tengo unos controladores que me permiten mantener esas zonas de calentamiento controladas, porque si la temperatura es muy baja, el material va a estar en un estado muy sólido y no va a pasar aquí por el orificio del molde. Si el material está muy líquido, probablemente voy a tener pérdidas de material y defectos en la inyección. Adicional a eso, también debo tener unos sensores de presión que me van a determinar cuál es la presión de inyección que yo estoy ejerciendo en ese momento. Cuando el tornillo se mueve hacia adelante, genera una presión sobre el material que hace que la expulse. Si la presión fuera muy pequeñita, quizás no va a llenar todo el molde. Si la presión es demasiado alta, entonces el material va a querer salirse por dentro del molde y me va a quedar con rebabas o mal formado. Una vez que se realiza la inyección,
del material en estado líquido, debo solidificarlo de inmediato para que no vaya a perder su forma. La forma de solidificarlo es con una zona de refrigeración que llaman aquí, que es inyectando agua fría. Entonces el molde va a tener unas cavidades por las cuales va a pasar agua fría y va a hacer que se solidifique mi material. Para que yo pueda controlar esa agua fría, también aquí voy a tener otros sensores. Entonces voy a tener unos sensores que me permiten saber cuál es la temperatura del agua para así mismo poderla controlar, para saber si la necesito más fría o más caliente. Porque el agua ingresa al molde en un estado frío o a una temperatura muy baja, pero en el momento en que pasa por las cavidades por transferencia de temperatura, esa agua se va a calentar. Entonces, por decir algo, si entra a menos 2 grados, cuando sale aquí después de haber pasado por las cavidades, es probable que salga a 8, 9, 10 grados de temperatura. Va a ir de nuevo al tanque, pero voy a necesitar volver a enfriarla. Entonces tengo que estar sensando su temperatura real para poder enviarla. Aquí también veo yo que en la inyectora tengo que tener unos sensores de posicionamiento. Hasta que el molde no se encuentre cerrado, yo no puedo inyectar, porque si no, entonces el producto se me saldría y se dañaría todo el proceso. Entonces aquí yo tengo que tener unos sensores que me van a decir en qué posición se encuentra el molde. Hasta que el molde no esté totalmente cerrado, yo no voy a poder inyectar. Esos sensores de posición en una inyectora, ya ahorita les explico dónde los tenemos en la parte de atrás y están dados por esta barra. Esta barra está atada a algo que se llama un potenciómetro lineal, que es el que me va a decir en qué posición se encuentra. Cuando esté totalmente cerrado se va a llamar posición 0, cuando está abierto se va a llamar una posición abierta y cuando está abierto entonces el tornillo también debe regresar. Todo debe estar totalmente secuenciado. ¿Para qué? Pues para evitar o desperdicios de material o que se me vaya a estrellar la máquina. Listo, en términos generales, ese era lo que yo quería exponer acerca del proceso de manufactura que yo escogí, que era inyección de plásticos. Haciendo un análisis acerca de todo el proceso que tiene, en este momento no tengo sugerencias acerca de qué sensores podría yo acondicionarle adicionales. Creo que de pronto sí se podría hacer una parte de automatización en el sistema de recibido del material, ya que como ustedes se pueden dar cuenta, después de que se realiza el proceso de inyección el material simplemente cae, no hay nada que lo reciba, sino simplemente él va a caer al piso. Entonces de pronto veo que ahí puede haber una posibilidad de mejora. Ok, espero que esta pequeña explicación los guíe a ustedes en el proceso de la creación del video que deben realizar.